Ya lo hice. Ok, listo. Ahora sí estamos listos. Ahí estamos. Muy bien. Vamos a empezar. Vamos a hacer lo posible de avanzar todo lo que podamos, porque yo tengo que salir a las 4:30 de la mañana a un lugar aquí en Pensilvania y son como 3 horas de manejo, entonces quiero dormir un poco. Pero vamos a avanzar de aquí hasta las 9:30 más o menos, a ver dónde nos alcanza y hacemos otra conferencia la otra semana a ver hasta dónde llegamos. Perfecto. Bueno, este es el tema. No sé si ustedes tienen el librito chiquitito este de células, es hermana Marilu, pero hay otro también que puede servir. No sé, pastor Patricio, el hermano Liz no le dio, el pastor Liz no le dio No, algunas copias de estas. no. Bueno, es un resumen del folleto grande, hermana Marilu. El Ok, folleto grande es un poco más amplio. Este es un poquito más conciso, más corto. Yo recomiendo el folleto grande, pero cuando tenga la oportunidad yo les voy a llevar de estos para que también se asistan con este material. Muy bien. Les voy a hacer un, les voy a hacer les voy a compartir me dicen si pueden ver, ¿se sí, Sí, puede ver? Ok. escuchamos. Ujú. Este es el material y esa es la entrada. Freeport Bible Center, grupos de crecimiento. El apóstol escribió este material. Este material lo tienen ustedes. Y todo a mano derecha vemos el contenido, ¿verdad? De todo el material que necesitamos hablar. De entrada, como son bastantes temas, como les decía, es importante que les explique por lo menos lo básico y ustedes van a ir desarrollando porque este material se da para que ustedes, como ustedes saben de la palabra, se da para que ustedes puedan desarrollarlo por sí mismos. ¿Qué es un grupo de crecimiento? Esta es una estrategia. El grupo de crecimiento es una estrategia eh, que Jesús inclusive utilizó. Es más fácil manejar grupos pequeños que grupos grandes. ¿Verdad? Jesús hizo multiplicación de panes a 5,000 hombres y más mujeres y niños, pero a él era más fácil trabajar con grupos pequeños y de hecho trabajó con un grupo pequeño de 12, de esos 12 discípulos. Pero lo vemos como, por ejemplo, que es un grupo de crecimiento, es una estrategia para llevar a cabo la gran comisión. Más adelante vamos a ver los 4 objetivos de lo que es un grupo de crecimiento, una célula, un grupo de vida. No sé cómo ustedes lo van a llamar allá en Ecuador. Sería bueno que escogieran un nombre. No necesariamente tiene que llamarse grupo de crecimiento o célula o grupo de vida, sino puede, yo le llamo, en mi iglesia se llama Asamblea Cristiana Vida Nueva. Entonces yo le llamo grupo de vida. El apóstol le llama grupo de crecimiento. Algunos otros le llaman células, algunos otros le llaman grupos familiares. Depende la característica que ustedes necesiten utilizar, ustedes le van a llamar como ustedes deseen. Pero tiene unas grandes ventajas dentro de la asistencia a las iglesias. Esta es una tremenda herramienta para el crecimiento y para el crecimiento de las finanzas y para discipular. Le hacen el trabajo fácil al pastor. ¿Por qué? Porque es una dinámica, no es un culto, no es un servicio de oración, sino es un poco más dinámico. Dice la dinámica de los grupos de crecimiento en la página 3. eh, es una estrategia que Dios ha depositado en manos de la iglesia para que mediante el poder del Espíritu Santo se obtengan grandes resultados en la expansión del reino. Por esta razón, en forma práctica, como producto de la experiencia, se señalan algunas de las ventajas y beneficios que el trabajo con los grupos de crecimiento aportan a este propósito. Primero, el pastor de la congregación se libera de ser un hombre orquesta. Hay iglesias donde el pastor es el que abre el servicio, el que recoge la ofrenda, el que ora por los hermanos, el que predica, el bajista o el baterista o el pianista, el maestro de ceremonias, ¿verdad? El que cierra el culto, o sea, él hace del que abre la iglesia, él hace de todo. Entonces, a través de los grupos de crecimiento, el pastor se va liberando, ¿verdad? Y deja de ser un hombre orquesta y se convierte en el guía, en aquel que dirige la congregación
en la visión que el Señor le ha dado. Recordemos que visión y comisión es diferente, ¿verdad? La visión de la iglesia es el carácter de la iglesia. La comisión es la que tenemos todos, ir y predicar el evangelio a todas las naciones, el que creyere fuera bautizado, etcétera, etcétera. Pero la visión, hay iglesias que se dedican mucho a la familia, hay iglesias que se dedican mucho a las misiones, hay iglesias que se dedican a darle comida a los pobres. Tiene ciertas características, hay iglesias que se caracterizan por algo. Esa es la visión, ese es el trabajo que le ha dado en la sociedad a esa iglesia. Entonces, es una excelente ayuda al pastor para que lleve a cabo el objetivo. Entonces, la iglesia se convierte en una congregación dinámica, donde todos pueden trabajar alrededor de una fuente, de un fuerte liderazgo vástago y de un fuerte liderazgo. ¿Por qué? Porque dentro de los grupos de crecimiento se levantan líderes. Hay gente que tiene dones, que puede cantar. No es un culto, pero es una dinámica diferente donde los talentos se pueden desarrollar, donde nos damos cuenta que hay hermanos que tienen talentos, que algún hermano lleva una guitarra, otra hermana, ¿verdad? Puede dirigir la alabanza, otra hermana puede orar. Entonces nos damos cuenta que a través de esta dinámica hay hermanos que tienen talentos que pueden utilizarse y a la larga hay hermanos que desarrollan ese talento y eventualmente vienen a la iglesia y empiezan a utilizar ese talento. Entonces es una gran ventaja. También los miembros descubren que la iglesia no es una instalación ni un culto semanal. Experimentan que la iglesia son los miembros y aprenden a vivir bajo ese principio. ¿Verdad? Hay gente que piensa que la iglesia es el culto del domingo ¿verdad? Y tienen la idea en ellos que es el domingo y nada más, o el domingo y el miércoles o el martes o el día de culto, pero solo no pueden entender que somos un cuerpo en Cristo y que donde 2 o 3 se congregan, no importa de dónde, la escritura dice, donde 2 o 3 se congregan en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Y ellos se pueden congregar en un garage, se pueden congregar en el patio de una casa, se pueden congregar en una escuela, se pueden congregar. Yo tengo una hermana, una de las células que tenemos, ella es una líder comunitaria y en su oficina abrió un grupo, una célula. Entonces, hay personas que son después de horas de oficina, a las 7 de la noche el viernes, ella lo dedica 2 horas más, deja la oficina abierta para que las personas que llegan a esa agencia comunitaria puedan asistir a la célula. Entonces, abren el espacio y la gente se da cuenta que la iglesia no solamente es el templo, la iglesia es más allá de las puertas y de las paredes de la iglesia. Entonces, también otra cosa que es importante, que nos da la oportunidad de organizar a la gente en grupos pequeños y de eso es más fácil manejar los grupitos que manejar 50 a 60. Entonces, ¿verdad? Así como Jesús, cuando hizo la multiplicación de los panes, le dijo a sus discípulos, háganme grupos de 50 personas, de 50 en 50. Y los sentó así de 50 en 50. En vez de tener 10,000, 20,000 personas, puso grupitos de 50. Para ellos era más fácil trabajar. Para él fue más fácil, para los discípulos era más fácil trabajar con los grupos pequeños, ¿verdad? Porque hay ciertas cosas que la gente tiene. A veces la gente es un poco complicada, ¿verdad? Y es bueno dirigirlos a través de un liderazgo un poquito con ellos. Entonces, esa es la ventaja. También tenemos la oportunidad en el grupo de crecimiento de profundizar un poco en la enseñanza. Escogemos literatura, por ejemplo. Nosotros en este momento estuvimos por un par de años, utilizamos los libros del apóstol, pero en este año nos dimos un break y estamos utilizando un libro que se llama Una vida con propósito yo sé que, ¿verdad? De Warren, Sí. Nick Warren, creo que se llama él. Rick Warren. Ajá. Ese libro tiene como 40 y pico de capítulos y son capítulos bastante pequeños.
Ese libro nosotros lo vimos en las células en el año 2000. La primera vez que lo dimos fue en el año 2000, creo que 2013, 2014. Y otra vez lo estamos volviendo a dar otra vez. Entonces, son capítulos bastante pequeños, bastante buenos, y le da la oportunidad a la gente de profundizar en conversaciones profundas. Y ellos pueden hacer preguntas. En el culto no pueden hacer preguntas, ¿verdad? El domingo llegan y se van y son ministrados y ya. Pero en la célula ellos pueden profundizar sobre temas importantes. Por eso es muy importante que las células en cada iglesia, por ejemplo, si el pastor Patricio tiene 3, 4 células, todos vayan con el mismo libro en el mismo capítulo cada semana, para que todos estén enfocados en el mismo capítulo y que puedan profundizar en lo mismo. Entonces, siempre es bueno saber qué es lo que se está hablando para que de alguna u otra manera el pastor también el domingo enforce ese tema para que haya una más participación. A veces dicen, como le dijo el pastor el domingo, tal y tal cosa. Entonces, se meten ellos en el tema y les da más oportunidad, porque cuando la gente, si el pastor Patricio predicó el domingo de algo que se va a tocar en la célula el siguiente viernes, la gente todavía lo tiene aquí. Y cuando el líder empieza a hablar del tema, para la gente es fácil otra vez retomar el tema y empiezan a profundizar y tienen preguntas y pueden discutir las preguntas. Entonces, en esta dinámica, también hasta abajo dice, el evangelismo no queda en manos de unos pocos humanos, sino que cada miembro del grupo se convierte en un evangelista. No se depende de actividades evangelísticas especiales, ya que los grupos siempre están evangelizando. Cada reunión es una reunión evangelística. Entonces, se llena un formato cada semana. Es algo que hay que mantener bien, hay que mantener la disciplina, porque hay que enseñarle a los líderes bien desde el principio cómo se hace, qué tienen que hacer para que se acostumbren, y lo que bien se enseña, bien se practica. Entonces hay que disciplinar a los líderes. Ustedes tienen que ser sus líderes. La página 4 dice, los grupos proveen de un ambiente adecuado para que los miembros puedan desarrollar sus dones, talentos y liderazgo. Esto es bien importante y más adelante lo vamos a ver, porque también el lugar donde se hace la célula tiene que estar apropiado con el ambiente correcto, ¿verdad? El lugar esté limpio. Generalmente se utilizan casas o algún lugar de trabajo que esté solo, pero el ambiente tiene que estar limpio, adecuado, preparado, ¿verdad? Que no haya bulla, sino que esté de antemano, estemos preocupados para que cuando la gente venga se puedan fácil conectar con los demás. Por ejemplo, hace varios años, todavía yo no era pastor, pero yo enseñé esto hace muchos años también a una iglesia donde yo servía y estaba entrenando a los líderes. Y yo pues me encargaba de supervisar las 4 o 5 células que teníamos, y en una ocasión llego a la célula era a las 8 de la mañana, a 8 de la noche, el viernes, y llego a las 8 menos 10 y no hay nadie afuera. Y estoy esperando ahí qué pasó con los hermanos. A las 8:10 llega corriendo el hermano con los niños y la esposa, se bajan del carro, entran a la casa, hermano, pase adelante, entramos, y la sala era un desastre. Habían calcetines por todos lados, mal olor, platos sucios. O sea, no había una preparación, era improvisado todo. Eso no está bien, porque el lugar tiene que estar apropiado, tiene que estar limpio, tiene que estar adecuado. El ambiente tiene que estar adecuado para poder desarrollar bien esa estrategia, que la gente esté cómoda y que la gente sienta que entró a un lugar donde hay reverencia, donde hay orden, donde el Señor se va a manifestar, ¿verdad? Entonces tuve que llamar al hermano, le quité la célula, la pasamos a otro lado hasta que el hermano se alineó y pudo entender de qué se trataba. Pero a veces no lo podemos dejar a la gente solo dejarlas de anfitrionas si no sabemos cómo viven, sus costumbres, ¿verdad? Es algo muy delicado, porque a veces, perdón, la gente no quiere llegar a lugares donde hay desorden, ¿verdad? Y dicen después,
Si esto es ser cristiano, ¿para qué quiero estar yo? ¿Verdad? Yo quiero estar en un lugar bueno. Entonces, esto es una cosa. También en la página 4 dice, los grupos favorecen la estabilidad financiera para el sostenimiento de la iglesia. Esto lo vemos más adelante, pero quiero decirles algo. Yo una vez al mes, nosotros tenemos 3 células. 3 células que hace un año empezamos a retomar y las estamos multiplicando. Pero estas células, precisamente hoy fui a hacer el depósito de las 3 células del mes de abril. ¿Qué pasó? Estas células nos generan a nosotros un poco más de $400 al mes. Solo las células. ¿Por qué? Porque hay una ofrenda misionera. Permítame, se lo voy a enseñar algo. Aquí está el depósito que acabo de ir a hacer. Tal vez no lo ven bien. No lo vemos porque está solo la pantalla del libro. Ah, perdón. Mejor no me pueden ver, pero ok. Me toman la palabra. Ya tomamos la palabra y sabemos que es verdad. Entonces, en el caso de Estados Unidos, pues la gente es puede dar un poquito más. Pero aún así, si se pudieran recoger unos $10 por célula semanal, por ejemplo, en una célula. Si una célula tiene 10 miembros, voy a parar el share. Aquí estamos. Si hagamos de caso que el pastor Patricio tiene 3 células y cada célula tiene 8 miembros y cada miembro da $2 de ofrenda, son 16 por $16, $16 por célula, por 3 son $48 semanales fijos. Y si eso lo multiplica por 4, son casi $200 que le pueden ayudar muchísimo al sostenimiento de la obra. Ahora, eso es solamente si la gente da $2 en casa. O sea, la gente que puede dar tal vez $5. Hay gente que de pronto puede dar 6, 7, ¿verdad? Estoy dando un promedio. Entonces, es importante entender que por eso es bueno que los líderes que van a impartir las células puedan tener claro el objetivo. Y se acuerda, Pastor Patricio, que yo le he estado pidiendo fotos y todo eso, por ejemplo, las fotos. Yo sé que hermana Connie, tienen un chat con la hermana Connie. Y en ese chat con la hermana Connie, hermana Malú, están todas las obras misioneras. Entonces, todas esas fotos que las obras de Nicaragua, de Cuba, de la República, de Ecuador, Guatemala y de otros países, todas esas fotos las comparten con los grupos de crecimiento en Freeport y ven la obra misionera que está haciendo. Segura, ya las fotos, por ejemplo, del terreno, ya las compartieron. Eso motiva a la gente. La gente es muy visual y necesitan ver qué es lo que se está haciendo con las ofrendas que yo doy, y por eso la gente da, porque la gente ve, wow, esa es la obra que nosotros. Entonces, si nosotros le mostramos a la gente lo que vamos a hacer o lo que se quiere hacer, la gente se hace parte de la visión, parte de lo que a dónde vamos. Entonces la gente es más fácil ser más dadivosa, ¿verdad? A veces la gente se llena de ideas de que no sé qué no sé qué van a hacer con el dinero, que el pastor se queda con las ofrendas. Hay gente que tiene esas ideas, pero hay que mostrarle a la gente cuáles son los objetivos para que los objetivos puedan ser más alcanzables. Entonces voy a regresar otra vez a, a la página 4. Dice, los grupos tienen participación en el culto o reuniones generales. Pueden ver el share, ¿verdad? Sí. Ajá. Ok, dice la página 4, los grupos tienen participación en los cultos o reuniones generales de la iglesia en diferentes labores, aseo, anfitriones, levantando la ofrenda, acomodando personas, entregando información escrita
y intercediendo en oración, etcétera. Entonces, cuando la gente es activa en la célula, también es activa en la iglesia. Eso es así, la gente quiere participar. Entonces ya se acostumbraron a participar en la célula, es más fácil que se activen en la iglesia también. El siguiente dice, la comunidad no va a la iglesia, sino la iglesia va a la comunidad a través de las diferentes proyecciones de los grupos de crecimiento. La iglesia se da a conocer en la comunidad, descentralizando su actividad en un solo punto geográfico a muchos en toda la ciudad. Por ejemplo, si Pastor Patricio tiene 4 células, seguramente van a estar cerca de la iglesia, o algunos van a estar de pronto, el Pastor Patricio recibe hermanos mejor económicamente ubicados y tiene unas 4 células en el norte, ¿verdad? Allá por donde están los hoteles, que Dios sabe por lo que está haciendo. Eso sería una bendición. También posibilitan en épocas de crisis política y social, la iglesia puede seguir funcionando sin depender de un templo. Si hubiera un terremoto, Dios no lo quiera, alguna situación difícil, inundaciones, se va la luz, en verdad, el pastor Patricio puede decir, ¿saben qué, mis hermanos? Esta semana no va a haber culto, todos nos vamos a las células y desde ahí se conecta con Zoom y da la prédica y todo el mundo está conectado en su célula. Entonces se descentraliza la actividad, la iglesia, perdón. B, hay algunas evidencias aquí que no voy a quedarme mucho tiempo porque eso lo pueden ustedes leer en sus Biblias, ¿verdad? Evidencia bíblica en el Nuevo Testamento, en Marcos 3:14, y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Mateo 17:1 dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte al monte a orar. Y ahí dice, escogió vivir en una pequeña comunidad de 12 hombres, 13 con él. O sea que Jesús participó de los grupos pequeños. Él entendía que los grupos pequeños eran fácil trabajarlos. Número 2, en el libro de los Hechos, el grupo de creyentes de miles, según Hechos 2:41, fue conformado también en pequeños grupos que se reunían en las casas. Ya estamos en la página 5. Y ahí también hay algunas citas bíblicas que ustedes pueden explicar de que la iglesia crecía en todo lugar y circunstancias, en casas, en lugares, no necesariamente tenían que ser sinagogas, sino que en la casa de Marcos, ¿verdad? Perseveraba y se reunía en el templo, pero también en las casas, dice la palabra, y así hay algunas citas que ustedes van a poder profundizar una vez lean las citas se las den a los estudiantes, van a poder profundizar un poco más. Definiendo a los grupos de crecimiento. Vamos a ver qué no son grupos de crecimiento. Dice el material, considerando que hay una diversidad de grupos que comúnmente se forman para hacer la obra de Dios, conviene aclarar que los grupos de crecimiento no son pequeños cultos o reuniones en los hogares, no son estudios bíblicos en los hogares, no son grupos de oración, no son reuniones de familia ni devocionales familiares, no son reuniones sociales o convivencia en la casa. Entonces, ¿qué son los grupos de crecimiento? Espérenme, voy a tomar un poquito de agua. Los grupos de crecimiento son pequeños grupos de miembros que la iglesia, de la iglesia que se reúnen en diferentes lugares de la ciudad con el propósito fundamental de alcanzar el crecimiento integral. Ahora, cuando digamos utilizamos el crecimiento integral, definamos qué significa integral, o sea, completo, ¿verdad? Integral de cada uno de ellos a través de 4 objetivos. Y aquí están los 4 objetivos básicos. Y estos son cosas que tienen que aprenderse los alumnos de memoria en la punta de la lengua. Métale día y noche, todo en la mañana, tarde y noche, que ellos sepan esos 4 objetivos. Porque si vamos a tener grupos de crecimiento, ellos no pueden olvidar que el primer objetivo es el discipulado y la edificación o la edificación de los miembros, ¿verdad? El segundo objetivo es evangelismo, o sea, alcanzar otros para Cristo. El tercer objetivo son las misiones y el cuarto objetivo la comunión. Cada reunión debe
tocar estos 4 temas. Cada reunión, siempre. O sea, enseñémosles a los hermanos que en cada reunión estamos reafirmando su formación como cristiano, como miembros de la iglesia, como hijos espirituales. También en esa reunión se va a dar un poco de evangelismo, se va a hacer un llamado o lo que sea que se va a hacer a las personas nuevas. En esa reunión vamos a hablar de misiones y en esa reunión vamos a tener comunión. Generalmente en los cultos no tenemos comunión. A veces hacemos una comidita, que aquí, que allá, pero no hay una comunión porque a veces la gente quiere hablar de otros temas, quiere relajarse un poquito, verse de otro nivel, quitarse la corbata, un poco informal, lo pueden hacer en la reunión de la célula. Y esta es una ventaja grande. Por ejemplo, vamos a hablar del discipulado primero. O sea, la edificación de los miembros. Entendemos por edificación desarrollar los fundamentos sólidos y proveer los elementos necesarios para que cada miembro alcance su crecimiento y desarrollo integral. Esto es bien importante cuando hablemos de los miembros. En realidad, el término correcto son hijos espirituales. Necesitamos que las personas no nos vean como, no veamos a las personas como miembros, porque en ninguna parte, ¿verdad? Bueno, Jesús nunca mencionó el término miembros y la escritura habla por ejemplo, cuando habla a Timoteo y cuando habla a Tito, habla mi querido hijo, dice mi amado hijo Timoteo. Y es una gran diferencia que tiene un miembro. Pablo sí habla de los miembros, estamos miembros en Cristo, pero habla como iglesia, miembros como iglesia. Pero en las congregaciones deberían de haber hijos espirituales, que las personas puedan ver paternidad en el pastor. A veces el pastor solo está al alcance de 5 minutos porque tiene que atender a muchas personas, ¿verdad? A veces las congregaciones son grandes, a lo mejor son 200, 300 personas. A veces es más fácil cuando la congregación son de 40, 50, uno se puede ver mejor. Pero cuando las congregaciones van creciendo, el pastor verdaderamente el domingo es un día donde el pastor no puede hacer mucho, ¿verdad? El pastor es mejor atenderlo entre semana, que él pueda atendernos entre semana, cuando él pueda, ¿verdad? Dedicarnos unas 2 horas, 1 hora, si tenemos una hora de saludarlo, pues, hola, ¿cómo está? Un abrazo y adiós. Pero en realidad eh, se, se, se fomenta la paternidad con la relación y a veces el pastor a veces no toma su tiempo, ¿verdad? El pastor necesita conocer a sus ovejas y sus ovejas los conozcan a ellos. Esto es bien importante. Entonces, a través de la comunión, en el discipulado, en el conocernos como ovejas, como les estamos enseñando, les damos mucha palabra. Es bueno darles mucho discipulado, sobre todo los días miércoles, que es un culto más, no es como el domingo es más motivacional, más direccional, más de unción, de dirección, pero el miércoles es un día, por ejemplo, miércoles o entre semana, es un día donde podemos utilizar para darles más estructura a ellos, ¿verdad? Y poderles dirigir y poderles enseñar discipulado, la oración, los fundamentos, la paternidad, qué sé yo, tantos temas que hay. Y en los elementos básicos de la edificación, dice ahí hay un material que dice en esa página 6, dice hay dos elementos básicos que deben ser considerados en la vivencia, en la vivencia de esta dinámica a fin de lograr la edificación de los miembros. Primero, reunión del grupo de crecimiento. B, comunión y relaciones con el miembro. Mire, A, reunión del grupo de crecimiento, elementos básicos, ambiente, alabanza y enseñanza. El líder que va a estar en esa célula necesita entender que el ambiente es importante, darle un espacio a la alabanza y la enseñanza. Más adelante vamos a ver cómo se hace la estructura de la célula, pero es algo importante que entendamos. Primero, el ambiente es un factor determinante. Un ambiente de familia en el cuerpo hará que los miembros se sientan cómodos, libres, sin tensiones y ayudará a promover las buenas relaciones.
cómo crear un ambiente, escoger un buen lugar para llevar a cabo una reunión semanal debe ser adecuado. Esto implica que debe ser cómodo, que tenga espacio para unas 10 personas sentadas, lo más ventilado posible, bien iluminado. El lugar debe ser preparado de antemano por miembros del grupo, atendiendo el aseo, las sillas, las músicas, afiches, etcétera, lo que vayan a hablar, desarrollar el sentido de pertenencia a los miembros. O sea, los miembros juegan un papel importante en la dinámica. Usamos el término miembro ya que se rectifica el sentido de pertenencia en el grupo. Y en la página 6, las personas que asistan al grupo deben activar en el logro de todos los objetivos del grupo. Deben amar a su grupo, luchar juntos por el crecimiento y la multiplicación. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Sí, Vamos todo. yo tengo una pregunta. Cuando hablamos de la edificación, nosotros aquí les damos doctrina, es decir, ahí hablamos del cielo, del infierno, del bautismo. Por eso es importante que el líder que va a dar la clase, más adelante vamos a ver eso, pero un líder va a ser un equipo de trabajo. Está el líder, el asistente, el maestro de niños, el anfitrión y el tesorero. Entonces, ese grupo, esas 5 personas van a componer un grupo de trabajo, pero el líder tiene que saber lo que está hablando, ¿verdad? Porque hay líderes que no saben la palabra y se meten a hablar temas un poco extraños. Entonces, por eso hay que escoger el material bien. Nosotros aconsejamos que para las personas que empiezan un grupo de vida o una célula, que utilicen el material del apóstol Pastor Patricio. Él tiene libros muy buenos que están diseñados exclusivamente para eso. Hay varios libros, Enseñanzas para la Vida 1, 2, 3, Agua y Espíritu, varios ahí que son muy buenos para que el que está como líder no se meta en temas que pueden ser un poco delicados, porque a veces se meten en temas, por ejemplo, hacen preguntas, ¿y dónde está el infierno? Y un líder a veces no sabe contestar. Y a veces es un poco bochornante que el líder diga, bueno, le contesto la otra semana, déjeme ir a preguntar, ¿verdad? Entonces, por eso es bueno que el líder sepa dar clase, sepa trabajar con el tema a manera de que si traten de manejar la clase para que la clase no se le salga y entre en temas que no va a poder dominar. Entonces, sí, pueden ser temas, pueden tocar temas básicos de doctrina, por ejemplo, la salvación, el bautismo, ¿verdad? Porque es importante la palabra de Dios, qué sé yo, tantos temas doctrinales, pero por ejemplo, el rapto, si se le preguntan del rapto, le preguntan el Apocalipsis 20, el juicio del gran trono blanco, pero le empiezan a preguntar cosas así, que son un poco complicadas. Es bueno que el líder no se meta a tocar esos temas si no los sabe bien. Entonces, y si no lo sabe bien, es mejor que diga, hermanos, vamos a dejar esto acá, vamos a continuar la otra semana, yo voy a traer al pastor Patricio la otra semana para que aclare esta situación, porque si no, si el líder no maneja el tema, a veces pueden haber inclusive hasta divisiones a través de una célula. Entonces, eso no queremos. ¿Me explico? Ok. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Muy bien. La alabanza, la página 7. La alabanza es un canal de bendición a través de que ella se bendice a Dios y el grupo está edificado. La alabanza en los grupos de crecimiento tienen algunas características particulares que debemos enmarcar entre los objetivos que pretenden los grupos de crecimiento. ¿Cómo se maneja la alabanza? Y más adelante lo vamos a ver en la estructura, cómo se hace, cómo se maneja la dinámica en sí, precisamente. Pero la alabanza no debe de ser más de 10 minutos, entendiendo que no vamos a poder llevar al guitarrista de la iglesia, no vamos a poder llevar al cantante de la iglesia. Lo que nosotros hacemos, permítame, le voy a enseñar. Todos mis líderes de mis células tienen una bocina de estas que se conectan al celular y todos tienen acceso a YouTube, ¿verdad?
Entonces lo que pueden hacer es que conectan su bocina al celular y ponen una alabanza de unos 8 minutos. Esa es la alabanza, ¿verdad? Rapidito, sin mucho, solo para hacer el ambiente y para que la gente entre en la mente, se les abra, y eso es lo que se hace. ¿Ok? Fácil, ¿verdad? No nos complicamos. Si están en el material, no sé si tienen el material a mano o podemos seguir así o... Ah, excelente. Entonces, excelente. La página 7 dice la enseñanza, si quiere leer su material. Dice, nos referimos aquí a enseñar y no a predicar, porque hay personas que son predicadores y otros no son maestros. Entonces, bueno, con hermana Malú no tenemos problema, ¿verdad? Así que, pero en la clase, y tenemos que ser efectivos porque solo tenemos entre 30 y 35 minutos de clase por cada célula. Excelente, porque 30 y 35 minutos, usted sabe, hermana Malú, que eso es lo ideal. Sí, se cansan. ¿Verdad? Sí, hay gente que se mete al tema, agarra una hora, 45, la gente se durmió ya. Y lo más que retiene son los últimos 5 minutos. Entonces, es complicado. Entonces, aquí el líder tiene que saber enseñar y se le enseña, Pastor Praticio, poniéndolo a predicar entre semana. Y ahí usted lo va moldeando, ¿verdad? Pone a su líder, llévate tú la palabra y usted más o menos va viendo y le va corrigiendo ahí qué hiciste bueno, qué no hiciste bueno, y ahí van aprendiendo. Entonces, sí, porque todos no tienen la facilidad de ser maestros ni prepararse como maestros. Entonces, en nuestros días tenemos que improvisar y hay gente que tiene talento. Hay gente que no son maestros. Por ejemplo, yo no soy maestro de carrera, pero me encanta enseñar. Entonces, ¿verdad? Son cosas que Dios hace, ¿verdad? Y nos bendice. Entonces, pero mire, la enseñanza nos referimos aquí a enseñar y no a predicar. Por experiencia se sabe que las personas aprenden más cuando están involucradas en una discusión de grupo y cuando solo se toca ser mero receptor. Usamos el método de Jesús para poder enseñar efectivamente, ser sencillo y práctico. El método más sencillo y práctico es el que enseña a través perdón, que se enseña grandes verdades a través de los ejemplos y comparaciones de fácil aplicación en la vida diaria. Jesús utilizó las parábolas, ¿verdad? Excelente forma de enseñar a la de Jesús. Entonces, vamos a enseñar a la gente que su enseñanza, su clase sea compartida y participativa. Compartida porque muchos enseñan también y participativa porque todos tienen algo que aportar. Una de las cosas que a nosotros nos trabaja, porque a veces la gente viene cargada en el grupo y por ejemplo, generalmente empezamos a las 7:30 de la noche. A las 7:30 empiezan y todo el mundo, el viernes todo el mundo está cansado, todo el mundo no quiere saber nada de trabajo, ya terminó, ¿verdad? Lo único que quieren es a ver una película y acostarse. Entonces la gente ya la acostumbramos a la célula, entonces llegan un poco cansados a las 7:30. Entonces tenemos el tiempo de alabanza y también tenemos un rompehielos cristiano que es a base de tarjetas. Entonces sacan una pregunta y esa es la pregunta, en esa pregunta todos participan. Ese puede ser un rompehielos, una manera de que la gente empiece a sacudirse un poco el polvo y quiera participar, ¿verdad? Entonces es importante que la gente aporte, dejarle hablar, ¿verdad? Hacer pautas, hablar 10 minutos, callarse. ¿Qué opinan ustedes? ¿O qué opinión tiene? Si la gente, por ejemplo, vemos, yo sé que esta estrategia la usa la hermana Malú porque a veces la clase es un poco, hay clases que son aburridas, tenemos que admitirlo, ¿verdad? Pero tenemos que darla por el pensum, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Metemos a la gente en la clase. Entonces hay gente que quiere participar y le dejamos unos 30 segundos que diga algo, solo para que se les quite el sueño y para que el tiempo pase y que pueda ser la clase un poco más efectiva, ¿verdad? Así es. Entonces, bueno, antes de irme, yo creo que vamos a terminar hasta aquí. Me preguntan algo, si tienen alguna pregunta. Mire, apenas fuimos 7 páginas, creo que son 30 y pico, pero tenemos la expectativa de que podemos hacer un poco más la otra semana. Solo nos ponemos de acuerdo.
Podríamos hacerlo tal vez el jueves de la otra semana, ustedes me dicen, ¿verdad? Como a esta hora. Sí, para mí está bien. El otro jueves yo ya Ay, separo. perdón, el jueves, no sé si puedo el jueves es el cumpleaños de mi hija. Y no sé si pueda, que tengo que celebrarle el cumpleaños. Era Claro. este jueves y es, entonces, pero no sé si podemos, permítame, jueves, miércoles, tengo culto. De El pronto martes, sábado les digo porque sábado tienen clases. Am, el martes, tal vez puede usted. el martes voy a ver cómo estoy porque tengo un proyecto que voy a empezar el martes y me requiere salir hasta las 7 de la noche. Eh, entonces es en Freeport. Yo les confirmo, Ok. yo les confirmo, pero por lo menos ya tienen una idea. No sé si tienen preguntas o alguna cosa que comentar. Em, Está claro. Para mí está yo, bien. yo tengo algunas preguntas, pero me imagino que en el transcurso de los otros temas, tengo yo ahí un montón de preguntas, ¿no? Sobre los supervisores, sobre el rotar de los líderes en las células, sobre detalles mínimos de convivencia o máximos de convivencia, ¿no? Porque yo nací en una iglesia celular, entonces Claro, yo la claro. viví, yo la viví. Y Sí, claro, y ahí uno tiene como muchas inquietudes, ¿no? ¿Y qué hubiera pasado si no hubiéramos hecho esto o si mejor es de esto que aquello? Entonces sí sí. tengo yo muchas preguntas anotadas. Claro, conforme vayamos, yo estoy seguro que conforme vayamos avanzando se van a disipar las inquietudes, pero sí, en términos generales, tenemos un máximo de tiempo que es 1 hora y media, un mínimo de 1 hora. No puede ser muy tarde porque la gente también quiere, Pasar. no podemos invadir su casa mucho tiempo, ¿verdad? A veces la gente es un poco celosa y se entiende porque llegamos a una casa ajena o a un lugar extraño. Mire, yo tengo una experiencia, a veces tenemos un grupo que es una parejita de jóvenes que son pastores de niños. Entonces, hoy no pudimos tener la célula en la casa donde habitualmente la tenemos. Entonces ellos lo que hicieron es que se fueron a un lugar que se llama Panera. No sé si hay en Ecuador, Panera. Es una especie de restaurante así y hay muchas mesas y hay una chimenea y es bien casual el lugar. Entra y salen muchos jóvenes. Entonces ellos se sientan ahí, tienen su estudio, no les dicen nada, pero tienen su estudio, tienen su clase y la gente los ve y cuando se acercan, pues les invitan a la iglesia y todo. Entonces es bastante flexible. Y entonces lo que hacemos es que empezamos a las 7:30 y no terminamos hasta las 9 de la noche, 9:15, tal vez máximo, porque lo que hacemos es que también al final tenemos un tiempo de comunión, como dijimos. Y esa comunión consiste en tomarnos un cafecito, tomarnos un juguito, ¿verdad? Un pan o algo para platicar cómo le fue en la semana del trabajo, qué situaciones hay, qué pasó, que aquí, que allá, una plática de 20 minutos y ahí nos vamos para la casa, ¿verdad? Pero dentro de esa dinámica se van moviendo muchas cosas. La gente se va acostumbrando de tal manera que la célula es parte de ellos y son celosos y van creciendo. Cuando la célula ya llega a tener 12 miembros, ya es tiempo de como cualquier otra célula del cuerpo, se tiene que multiplicar. Y esa es la bendición. Cuando crece, cuando la célula se multiplica, debe de multiplicarse porque eso significa que es una célula que está haciendo las cosas bien. Se multiplica, entonces crece otra célula o se quedan los líderes ahí o salen a otra célula a formar otra célula en otra ciudad, en otro lugar, y así se van multiplicando las células. Ese es el propósito, ¿verdad? Que se vayan multiplicando y eso ayuda al final. Se insiste cada día para que se vaya a la iglesia el domingo, o sea, nadie se queda. El domingo todos van para la iglesia, ¿verdad? Y ahí la gente en la célula se ora por la ofrenda, por la hora misionera, por el trabajo en Huangaje, por el trabajo en Quito, lo que sea que se está orando, ¿verdad? Todas las peticiones, se quedan dentro de las células, salen personas que quieren tener grupos de oración de la iglesia, excelente, ¿verdad? Hay mucha iniciativa, porque hay gente que quiere participar. Y a veces llegan el domingo, solo se sientan y dicen, quisiera yo hacer algo, pero la célula es el lugar perfecto para que la gente se empiece a activar en los dones del Espíritu Santo. ¿Ok? Perfecto. Muy bien.
Vamos a despedirnos en oración. Yo le voy a pedir al pastor Patricio que nos despida en oración. ¿Qué le parece? Amén. Amén. Amado Padre, te damos honra y gloria, te amamos, te bendecimos. Señor, tú eres el Dios grande, el omnipotente, eres Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, y eres nuestro Dios. Señor, te agradecemos que a través de tu Espíritu Santo, Señor, nos has sido edificados, Padre, para asuntos, Señor, del reino, Señor. Gracias, Señor, por la revelación, Señor, de tu palabra. Gracias por la revelación lo que tú nos das, Señor, que esto va a ser edificante para nuestras congregaciones, nuestras iglesias. Amado Padre, te pido que tú bendices al pastor Tito, Señor. Te pido que tú le des más sabiduría, más conocimiento, más revelación de ti, Señor. Usa su vida, Señor, para que pueda, Señor, cada vez más edificar nuestras vidas. Señor, usa su vida para que a través de él nosotros seamos ministrados, Señor, con tu palabra, Señor Espíritu Santo. Gracias por la vida de él, su esposa. Oramos para que su esposa sea restaurada totalmente, su salud, Señor. Creemos de que tú tomas control, Señor, de todo lo que está pasando, Señor. Gracias. Te pido, Señor, también por María de Lourdes, tu hija, Señor. Ayúdale, bendícele, Señor. Gracias por los propósitos que tienes para ella, Señor. Gracias. Oramos, Señor, también. Nos unimos en oración por los estudiantes, Señor, del seminario, Señor. Gracias por ellos, Señor. Sus familias, Señor. Provéeles, Señor. Ayúdales. Dale sabiduría, dales conocimiento, Señor, que ellos se mantengan firmes, Señor, porque el Señor, ellos tienen un llamado para ti. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Amén. Gracias, mis hermanos, por conectarse. Les voy a mandar un texto más tarde a ver si lo hacemos el martes o el jueves. ¿Ok? Ok, y así Excelente, vamos pastor. avanzando y vamos terminando con este tema que yo sé que les va a ser de bendición a ustedes en el seminario. Excelente. Ok, que pasen Gracias, feliz pastor. noche, les bendigo, Feliz noche. que se gocen el domingo. Amén. Gracias. Bendiciones. De igual Gracias. manera, bendiciones. Gracias. Bendiciones. Bendiciones, pastor.